Ya estamos de regreso con más Comunidad UH en la última parte de nuestro programa, o en el segundo bloque podríamos señalar, porque vamos a conversar sobre salud respecto de un tema o de una enfermedad en específico que a nosotros podríamos verla muy lejana, pero no es tan así, no está tan lejana, ¿cierto, Damaris? Ujú. Y cómo es la enfermedad o el mal, o más conocido como el mal de Chagas, Sí. ¿cierto? Usted tiene a la invitada que nos va a Sí, presentar aquí de inmediato. tenemos a nuestra invitada, la doctora Gema Rojo, médico veterinaria y académica de nuestra universidad. Bienvenida. Doctora, por favor, el micrófono. Eso, ahí está listo, ¿eh? La doctora Gema es profesora de zoología y ecología, investigadora postdoctoral sobre los reservorios de la enfermedad de Chagas en nuestra universidad, ¿verdad? ¿Qué es la enfermedad de Chagas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿De qué se trata? Doctora, acérquese el micrófono, por favor. Perdón. Ahí. Poca experiencia. Ahí. Ya. La enfermedad de Chagas es una enfermedad causada por un protozoo hemoflagelado denominado Trypanosoma cruzi, es decir, es un protozoo. Esta enfermedad es endémica de Latinoamérica y en nuestro país se encuentra de Arica y Parinacota hasta la región de O'Higgins. Ya, hasta aquí. O sea, Pucha, estamos... Salimos sorteados. Exactamente. Esta enfermedad se contagia tiene varias fuentes de contagio. Hay contagio a través de transfusiones sanguíneas, por suerte en nuestro país, desde el 2008 que se hacen como análisis de la sangre de transfusión para evitar ese tipo de contagio. También hay formas de transmitirlo a través de la placenta, esa vía se llama transplacentaria. Ya. Donde la madre contagiada le puede traspasar este protozoo a su hijo en gestación. De todas maneras, eso es como muy importante, o una de las formas que nosotros tenemos de observar ese proceso es a través del control prenatal en las embarazadas. También hay accidentes de laboratorio que me podrían pasar a mí si es que yo no tengo cuidado, por eso hay unas normativas que rigen en los laboratorios que trabajamos con agentes biológicos que nos podrían contagiar para evitar esa vía de transmisión. Existe también la vía oral, pero en nuestro país no está documentada. Pero nosotros si viajamos, por ejemplo, a algún lugar de América y tomamos, por ejemplo, jugo de caña, donde fue triturado tal vez un insecto vector, podríamos contagiarnos también. Jugo de caña, o sea, ron. ¿No? Dejémoslo en jugo de caña. Dejémoslo en jugo de caña. Sí. Oiga, doctora, Me queda la forma más importante, perdón, ¿puedo? por supuesto. Y bueno, y lo que mencionaba es la transmisión vectorial, que es la más importante. Sí. Y en nuestro país, al vector, nosotros le llamamos vinchuca. Claro. Que eso tal vez lo han escuchado en Sí. alguna oportunidad. Sí. En Chile están descritos al menos, o sea, hay descritos 4 tipos de insectos triatominos que son las vinchucas. Los más conocidos son Triatoma infestans y Mepraia spinolae. Y esos insectos, cuando se alimentan de sangre de un mamífero, principalmente infectado con Trypanosoma cruzi, ellos al defecar, cuando dejan sus deyecciones sobre la superficie de un individuo sano, al rascarse la picadura podría ingresar el protozoo al organismo nuevo, o tal vez a través de las mucosas o algo de ese En este estilo. caso en el ser humano. En el ¿Sí? ser humano, pero también así se contagian el resto de los mamíferos. Para la enfermedad de Chagas hay descritos alrededor de 150 especies de mamíferos que se pueden infectar, y dentro de eso nos incluimos Digamos, mamífero silvestre y doméstico. y especie de sangre caliente, digámoslo Nosotros- de alguna forma, ¿no? Claro, y nosotros los humanos. Usted corríjame al tiro y me reta si en el lenguaje estoy equivocado. Pero, a ver, uno siente, o de la literatura que ha leído o que ha tenido, al parecer esta enfermedad tiene mayor prevalencia, ¿está bien? O es más prevalente, ¿Ya? por ejemplo, en países subtropicales. Podríamos señalarlo hacia el norte de Argentina, Paraguay, sur de Brasil, o ya prácticamente en casi todo Brasil. Puede darse se da con mayor fuerza
esta enfermedad en esas zonas que, por ejemplo, en nuestro territorio, aún existiendo acá, ¿no? Pero con mayor fuerza ahí, en esas regiones. Algunos países de América Latina presentan mayores porcentajes de infección en la población que nosotros. Ya. Presentan también un mayor número de vectores. Ya. Y al estar más expuestos también tienen más posibilidades de como infectarse. Nuestro país no solo tiene como la ventaja de estar un poco aislado en términos de, por un lado el mar, ser la franja el desierto, larga, claro, el desierto, la cordillera. Nos ayuda un montón estar como aislados en esos términos, pero además las políticas del gobierno, salud pública, respecto a esta enfermedad han sido bastante eficientes. Las políticas de Estado en el tiempo. Exactamente. Me acuerdo, a propósito, usted me corrige la década, me parece que fue por el 20 o el 30, ¿ya? Cuando hubo una gran explosión de esta enfermedad en Arica, en la zona de Arica, Parinacota. Y el doctor Juan Noé fue uno de los que justamente se dedicó logró en cierta forma aislar, ¿no?, a este insecto, a este vector, aplicando una serie de medidas súper draconianas en ese aspecto. De hecho, el hospital de Arica Juan lleva Noé, el nombre sí, de este médico, claro. Juan Noé, justamente por esto que hizo y que prácticamente nos libró de una plaga muy Yo me imagino que la línea de acción del doctor Juan Noé apuntaba hacia vectores, pero está mucho más vinculada a, si mal no recuerdo, a un zancudo. Claro. Eso fue lo que trabajó. La vinchuca es un insecto triatomino un poco más voluminoso. Sí. Y es mucho más y que me parece que el mismo insecto todavía que afecta a Isla de Pascua, a Rapa Nui, perdón. Claro, Ya no sale de Isla de Pascua, es Rapa Nui. Sí, él estuvo trabajando en esa área. Sí. Y bueno, y de las medidas, hay medidas importantes, como las que aplicó Juan Noé, para prevenir esta enfermedad, ¿no? Claro, la enfermedad de Chagas como que tuvo el foco principalmente al control vectorial, que era la última de las formas de transmisión que yo les comentaba. Sí. La forma de detener esta transmisión a través de políticas como a lo largo de la zona endémica en nuestro país tenía que ver con rociar afuera de las casas algunos tipos de insecticidas, otro tipo de manejo que hay en en la mayoría de los lugares que presentan enfermedad de Chagas tiene que ver con barreras mecánicas como mosquiteros, eso se puede hacer en cualquier parte. El mismo control que les contaba, el control prenatal, hace mediciones de anticuerpos en las embarazadas para determinar si está presente el parásito. Y así otras medidas de control es tomar conciencia de que uno está en un sector donde podría encontrarse eventualmente con vinchucas y tomar los resguardos pertinentes, usar ropa de protección, repelentes y cosas del estilo. Hubo mucha eliminación de neumáticos también, porque ahí en esos lugares con sombra y con humedad, donde al interior de los neumáticos, por ejemplo, era propicio para que los zancudos claro, pusieran sus huevos, ¿no? Las vinchucas de todas maneras trabajan, o sea, no es que trabajen, operan de una manera un poco distinta. Ya. A ellas les gustan las grietas, a veces entre medio en casas de adobe. Ese era el rancho chagásico clásico, ese era el lugar donde nosotros usualmente encontrábamos a las vinchucas que estaban asociadas al ciclo domiciliario, más pegado a las casas. Ya. Pero de todas maneras, esa es solo una parte del ciclo, porque se describió que hay vinchucas que no solo están asociadas a ese tipo de construcción, sino que hay otro tipo de construcción que también las puede alojar, y además los entornos silvestres. Praia Spinolae le gustan las pircas, le gusta estar asociada a los chaguales y está en entornos más parecido a esto, a lo que tenemos en esta región al menos. Sí, ¿no? Sí, hay sectores en esta región que presentan esas características que yo menciono. Sí. De todas maneras, nosotros estamos en fase de hacer un diagnóstico de la región. Me quedo pendiente cuáles son los síntomas de la enfermedad. Ya, la enfermedad de Chagas en inicio, cuando uno recién contrae el protozoo, no presenta signología.
Ya. En ocasiones tarda entre 10 y 30 años en presentar la signología. O sea, uno puede vivir con Mal de el Chagas. protozoo. Puede ser un protozoo viviente uno. ¿Ah? No se Puede da tener- cuenta. Puede tener parásitos circulando o no. Pero Pueden estar teniendo, en sus órganos. pero teniéndolo igual en vida, en algún momento en vida, ¿se va a activar? ¿O Podría no? ser, ¿Podría? o tal vez no. Ah, Por ejemplo, si hay alguna picada de un insecto triatomino en el sector de la cara, ¿Ya? nosotros vemos un signo que es característico de esta enfermedad que se llama signo de Romaña, que hay un edema bipalpebral y que queda así como un ojo Morado. como hinchado. o hinchado. Pero si la picadura ocurre en otro sector del cuerpo, eso No pasa. se ve una picadura como indurada, se ve algo como inflamado, ¿Ya? pero Como podemos si hubiese presumir picado que es cualquier insecto. una picadura, no solo Claro. de una vinchuca. Sería como la historia del alien. ¿Ah? ¿Viviríamos con un alien? Es que no sabríamos. ¿Ah? Hasta el momento de, digo yo. ¿Ah? Claro, y una vez que se presenta la enfermedad, nosotros podemos ver en humanos principalmente megaesófago, que es un síndrome donde el esófago pierde el tono muscular y se vuelve como más grande. Megacolon, hay cardiopatías dilatadas, que es un corazón que pierde un poco la función contráctil, Ya. y usualmente esos pacientes ya es muy tarde como para intentar algún tratamiento farmacológico. Tienen que recurrir a otro tipo de tratamientos para mantenerse en mejores condiciones de vida. Doctora, ¿y su investigación precisamente en qué estado centrada? ¿En qué se está usted adentrando actualmente? Ya, actualmente yo estoy trabajando con la Asociación de los Hospederos de Trypanosoma cruzi, con distintos tipos de hospederos, y la infección respecto a sus vectores. Yo he trabajado a lo largo de mi carrera como investigadora, he trabajado con reservorios silvestres de la enfermedad de Chagas, intentando visualizar si hay alguna variación en el tiempo del protozoo en sus organismos y algunos daños en sus órganos, por ejemplo, si los pudiera encontrar. Trabajé también en infecciones con humanos y ahora en la actualidad estoy viendo si hay diferencias como hematológicas en los distintos tipos de reservorios como domésticos respecto a cómo les va a las vinchucas si se alimentan de esa sangre. Ya. Como que eso es más fácil de verlo. Sí, sí. De entender. El trabajo de científico en nuestro país es complejo para dedicarse a estudiar una enfermedad tan compleja como esta, por ejemplo. Claro, o sea, de todas maneras hay muchas enfermedades muy complejas. Sí. Para mí el tema de ser científica tiene como dos aristas. Primero, ser científica, ser médico veterinario y ser científica es para mí una de las mejores cosas en el mundo, pero para mí personalmente. El tema de ser científico, en Chile principalmente, reporta ciertos niveles de dificultad que no tienen que ver con las motivaciones como personales, digo yo, y que tiene que ver principalmente con los recursos con los que nosotros trabajamos para Ya. hacer investigación. En Chile, por ejemplo, se utilizan recursos que van alrededor del 0,4% del Producto Interno Bruto que La están nada misma. destinados a investigación. En otros países como Brasil es del 1,2, por ejemplo, en Estados Unidos del 2,7, en Suecia el 3,7% del PIB se utiliza en ciencia. Entonces nosotros con muy poquito tenemos que hacer muchas cosas y además ser competitivos en términos de lo que investiga. estamos investigando, porque si no nuestras revistas, o sea, las revistas a las que nosotros apuntamos enviar nuestras investigaciones no son aceptadas Claro. porque no cumplen con los estándares, o hay gente que le dedica la misma cantidad de tiempo pero tiene mejor equipamiento y puede llegar a resultados más concluyentes. Claro. Sí. ¿Y cómo es ser académica y ser profesora en la Universidad de UH? Ya. ¿Cómo ha sido este tiempo? Yo comencé a hacer clases en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de O'Higgins Ujú. en marzo del año pasado. Y mi experiencia ha sido realmente muy buena.
Yo trabajé como docente en otras universidades en la región metropolitana, tanto públicas como privadas, y mi experiencia acá yo creo que es una de las más lindas. Los estudiantes en términos cognitivos son un desafío, porque son chicos muy despiertos, están muy motivados, son muy buenas personitas, digo yo. Son como chicos que tienen muchas ganas de aprender y veo reflejado como la esencia de la región en ellos. Así que me gusta mucho. Qué bueno, y para nosotros un placer, un agrado tenerla dentro de nuestra comunidad universitaria también, doctora. Muchas gracias por estar acá. La doctora Gema Rojo, médico veterinario. ¿Veterinario o veterinaria? Veterinaria, ya, veterinaria. Y académica de nuestra universidad, estuvo participando también junto a nosotros. Hacemos una brevísima pausa musical, ¿sí? Nos vamos con un tema musical y ya estamos de inmediato junto a nuevos invitadas, en la última parte de nuestro programa. Vamos y volvemos.